quiero invitarlos para que abran en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y vamos ahí a buscar el versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Si lo tenemos, vamos a darle lectura todos unidos. Dice así: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, llegamos ante tu presencia, Señor, como a tus hijos, como tu hijo Samuel, que a tu llamado respondió: Señor, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Estamos en este lugar y en esta hora, Señor, porque sabemos que tú tienes palabras de vida. Queremos, Señor, que tú inclines nuestro corazón hacia tu palabra y que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, de tal manera que, Padre, no solamente por la proclamación de tu poderoso Evangelio podamos conocer tu voluntad, sino que además, por la obra milagrosa de tu Espíritu Santo, podamos entenderla. Pero, Señor, sobre todas las cosas, guiados por tu palabra y por tu Espíritu, seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hace 8 días, recordarán, cuando hablábamos sobre la resurrección, ¿sí? Mencionábamos en el último, en el tratado en general, mencionamos que la resurrección es un desafío para nuestro raciocinio. Acostumbrados a la manera lógica helenística a la cual nos han adiestrado en las universidades, pues choca con nuestra lógica, con nuestra manera de pensar. También mencionábamos que la resurrección es una palabra de gracia, ¿sí? Que sabemos que caídos no merecíamos ninguna prerrogativa de parte de Dios, y sin embargo Él, en su misericordia, por la resurrección de Cristo, nos da la nueva vida y la promesa también de nuestra propia resurrección. Pero en el último punto, que es donde nos quedamos, si ustedes recordarán, hablamos que la resurrección es una misión para la vida. ¿Qué queríamos decir con eso? Sucintamente lo que mencionamos en aquella ocasión fue que la resurrección corporal de Cristo es importante por lo que significa, no simplemente por nuestra vida futura, la cual es cierto, sino por la forma en que vivimos ahora. Esto es muy importante. Y lo que acabamos de leer en este versículo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Ha cambiado la totalidad de nuestra manera de ver el mundo. Nuestra cosmovisión ha sido radicalmente, escrituralmente dirigida. Ahora toda nuestra visión del mundo es a través de la poderosa palabra de Dios. Leíamos también en el pasaje del apóstol Pablo es que las cosas viejas pasaron. Ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos, ni de la misma manera que las hacíamos. Esto es muy importante, porque esto también, hermanos, cambia también el derrotero de nuestras vidas, cambia también la dirección de nuestras vidas. Pero también hay una promesa aquí: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y este es el punto, hermanos, donde creo que no solo nosotros, sino muchos de nuestros hermanos de otras iglesias, donde nos hemos quedado. Simplemente nos hemos encerrado en una vida eclesiástica, en una vida templista, y no hemos visto que tenemos que hacer nuevas las cosas.
nueva la política, nueva la economía, nueva la pedagogía, nuevo el comercio, nueva la manera de enseñar, en fin, todo tiene que ser nuevo. Y este es entonces el reto y este es el compromiso. La resurrección promete cuerpos renovados, lo cual significa que ahora podemos servir. Nótese y subrayo, servir con un enfoque centrado en el prójimo, sin importarnos lo que podamos obtener de él. Esto también era importante y también lo afirmábamos y lo acentuábamos en la última participación, la de hace 8 días. Asimismo, la resurrección nos trae una nueva visión de la vida y del mundo, y entonces ahora, con esa nueva visión, podemos cuidar el mundo y disfrutarlo en lugar de tratar de escapar de él. Cuando comprendemos la promesa de la renovación, las cosas ordinarias se vuelven especiales, como el comer, conversar, plantar árboles. Incluso citábamos una anécdota de Martín Lutero, ¿recordarán? Cuando le preguntaron, si Cristo viniera mañana, ¿qué harías tú? Y la respuesta, plantar un árbol. ¿Quién querría plantar un árbol si mañana ya va a venir el Señor? Es precisamente por la dimensión griega que nos han dado de la venida de Cristo, que la visión platónica, va a venir Cristo, nos va a poner unas túnicas blancas, nos vamos a ir a las nubes, y allá vamos a estar por siempre y para siempre, jamás, amén y amén. Esa es una idea platónica, hermanos. Pero la Escritura es otra cosa la que nos plantea. Cuando comprendemos la promesa de la renovación, decíamos entonces que las cosas ordinarias se vuelven especiales. Es decir, le demos sentido a la vida. Hay 2 predicadores, tenemos que escoger uno. Un volado. Es decir, le vemos sentido a la vida. Le vemos propósito a nuestro trabajo. Escuchen, hermanos, porque esto escapa a la dimensión espiritualista. No que no seamos espirituales ni que no creamos en el Espíritu Santo. Pero en lugar de ser espirituales nos volvemos místicos y olvidamos estos nuestros deberes. Por eso decíamos, le vemos sentido a la vida. No queremos escapar de la vida. Le vemos propósito a nuestro trabajo. Nosotros no decimos, pues ni modo, pues tengo que ir a trabajar, pues ¿qué le hacemos? No, hermanos, esas son palabras de mundanos que no entienden lo que es vivir en el mundo de Dios. Es la realidad de la resurrección lo que nos motiva hacia una nueva visión del mundo. Allí nos quedamos. Ahora abordamos la continuación de este tema. Cristo, tómese nota, no llegó predicando la salvación. Por raro que esto les parezca, porque esto es lo que los evangelistas nos predican. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Sí, es cierto, hermanos. Pero Cristo no llegó predicando eso. Dijo, el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Después de su resurrección, los 40 días que pasó el Señor, no se las pasó en la Riviera Maya. Se pasó enseñándoles a sus discípulos, recapitulándoles el asunto de ¿qué? Del reino. Y cuando se entiende lo del reino, entonces entendemos lo que es el nuevo nacimiento y para qué es el nuevo nacimiento. Cristo llegó predicando, enseñando y trabajando con una visión del reino. Por la obra redentora del segundo Adán, esto es Cristo,
la creación ha sido recuperada, renovada y restaurada. Porque de tal manera amó Dios, no a Pepito, no a Juanita, Ton Cosmón, al mundo, la creación, lo que Él creó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Lo muestra, que envió a su Hijo Jesucristo. Por lo cual, la creación ha sido recuperada, renovada, restaurada a su propósito original. Y este es el gemir de la creación, como el apóstol Pablo nos lo recuerda. La creación gime a una, esperando que tú, Pancho, Pedro, cada uno de los demás, trabajemos en este mundo que fue hermoso cuando el Señor lo hizo. Y que ahora está en ruinas por el pecado del hombre. Por tanto, hermanos, nosotros, como la nueva humanidad, hemos sido llamados a engarzar la totalidad de nuestras vidas en el desarrollo de la plenitud del cumplimiento de esta redención cósmica. La proposición que traemos esta mañana es: este es el compromiso de la vida cristiana que se debe percibir, que la vocación del cristiano en el reino es: 1. Ejercer su oficio en la creación. 2. Desempeñar su oficio en comunidad. Y 3. Enarbolar su oficio en medio de la sociedad. ¿Qué significa todo eso? Bueno, es lo que tratamos de dilucidar esta mañana. Decíamos entonces, en primer lugar, que la vocación del cristiano es ejercer su oficio en la creación. Tal como Dios nos llamó, siendo músico, digo músico, no música, ¿sí? Siendo panadero, siendo taxista, siendo como te haya llamado el Señor. Tómese nota, Dios no le ha dado la espalda al mundo, porque en su soberana providencia Él sigue sosteniendo, gobernando y dirigiendo esta creación. No podemos nosotros los cristianos hablar de caprichos de la naturaleza. No hay tales caprichos. No podemos nosotros los cristianos seguir diciendo la madre naturaleza. Y esto lo seguimos escuchando en muchos estudiantes, en muchos adultos, en muchos académicos cristianos, por supuesto. Me estoy refiriendo a ellos. ¿Cómo entonces algunos retóricos pulpiteros nos piden que nos alejemos del mundo? Si tal cosa hiciéramos, ¿con qué derecho cantaríamos: el mundo es de mi Dios? Jamás lo olvidaré. Por el contrario, la vocación del cristiano es estar apasionadamente activo en el mundo de Dios. Hemos sido llamados para estar en el mundo, aunque, dicho sea de paso, no pertenecemos al mundo. Nosotros, los cristianos, los legítimos herederos del reino, debemos estar dinámica y sabiamente activos en la totalidad de la creación, en la totalidad de los quehaceres de la humanidad. En todas las esferas de la vida debe estar presente nuestro trabajo, debe estar presente nuestro testimonio cristiano. Hemos sido llamados para vivir en el mundo. Hemos sido llamados para transformar el mundo, redirigir el mundo, pero no para adaptarnos al mundo. Esto es muy importante. No para adaptarnos al mundo, ni mucho menos someternos a sus modelos y principios de vida. El apóstol San Pablo le dice a los corintios: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno,
así haga. No tenemos más deber, no tenemos más compromiso. Así como Dios te llamó, así haz. ¿Eres agente de ventas? Hazlo. ¿Pero qué? Bajo principios escriturales, no como lo hace el mundo. Perdón, no es que la traiga de encargo, los taxistas. Yo cada que me subo estoy diciendo, ¡ay, señor, que no traiga su ratonzote! ¿Qué digo ratonzote? Ha de ser iguanota, ¿no? Y porque usted nomás ve cómo va el taxímetro dando de vueltas, ¿no? Hay unos que de veras apenas se suben, ¿no? Ya están 15, 20 pesos, qué óvole, ¿sí? Entonces, no, hermano, siga usted siendo taxista. ¿Pero qué? Bajo los principios y dirección de la Escritura. Pero es que todo mundo así lo hace. El que no tranza no avanza. No, un momento, no. Aquí las cosas se hacen como Dios manda. Pero todavía, ¿cómo termina la idea Pablo? Esto ordeno en todas las iglesias. 1 Corintios 7:17. No veo por qué el Mesías tendría que ser la excepción. O Filadelfia, pues, para tomarlos en cuenta, ¿no? No veo por qué ellos también tendrían que ser la excepción. Dice, esto ordeno en todas las iglesias. Esto es lo mismo que el Espíritu nos dice a nosotros, que permanezcamos cada uno en los oficios ni en el llamamiento en los cuales hemos sido colocados en esta vida. Dios, cuando nos da el nuevo nacimiento, no nos manda para ser evangelistas, no nos pide que seamos todos pastores. No, sí hay porque Dios ha establecido estos oficios. Pero ahí donde estamos, ahí es donde debemos de testificar. A menos que el Señor específicamente nos esté llamando para estos oficios del levirato, bueno, pues el Señor nos abrirá las puertas y nos dará dando las señales. Es decir, estos oficios pueden ser el de carpintero, pescador, chofer, comerciante, campesino, etc. Cualquiera que sea su trabajo, tiene dignidad. Cualquiera que sea su trabajo, tiene significado delante de Dios, si lo hacemos en el nombre de Cristo. Oficios, por supuesto, en los que muchos de nosotros ya nos encontrábamos cuando fuimos llamados y redimidos por la fe en Cristo. Cuando recién el Señor nos ha convertido, no necesariamente todos tienen que ser pastores o misioneros. Salir al mundo no necesariamente significa que el cristiano debe vivir como ermitaño o recluido en un monasterio. Hermanos, esos retiros espirituales que están en boga entre los, pues ya no digo evangélicos, entre los presbiterianos, no es más que un remedio del monacato, del tiempo de los monjes. Ellos lo inventaron y nosotros lo imitamos. Vamos a tener un retiro espiritual en San Juan de los Bosques del Azúcar. Y creemos que por esto vamos a ser más santos, hermanos. Cuidado. Esos son restos del monacato papista romanista. Si tal cosa hiciéramos, ¿cómo vendríamos entonces a ser sal y luz de la tierra? O si nos mezclamos, nos adaptamos y nos diluimos con el mundo de tal manera que ya no haya diferencia. Antes, nada más veíamos a dos personas de espaldas y a una le veíamos aretes, la lady, ¿sí? Pero después, pues ya veíamos a uno con aretito, pues ya no sabíamos si iba o venía. Ahora ya vemos a 4 orejas, 4 aretes. Eso, hermanos, es adaptarse. Ya no hay distinción. Ya no sabemos quién es cristiano, ya no sabemos quién no es cristiano. Traen su chonguito, en fin, fachas, hermanos.
porque no existe otro término, ¿sí? Las mismas fachas con que andan estos patanes son las mismas con las que queremos andar nosotros. No hay cambio entonces de vida, hermanos. ¿Cómo podríamos ser luz para quienes andan en tinieblas si nosotros somos iguales que ellos? Por tanto, la vocación del cristiano es desempeñar su oficio dentro del mundo como siervo de Dios, custodio de su prójimo y mayordomo de la creación. Eso fue el primer punto. Pero mencionamos un segundo, ¿lo recuerdan? Sí. La vocación del cristiano es desempeñar su oficio en comunidad. Aquí estamos, o mejor dicho, ahí es donde no estamos. No hemos llegado a ese punto, hermanos, porque la filosofía del positivismo que surgió en el siglo XVIII nos ha individualizado, nos ha separado. Nosotros, los cristianos, debemos sentir una responsabilidad corporativa por las enfermedades de la sociedad. Y hemos hecho remedios. Tenemos nuestro consultorio aparte, ¿cómo le llaman? Nuestro dispensario médico. Perdón por los médicos, hermanos. Hay un cuartito a un ladito ahí para que ofrezca unas horitas gratis el médico y unas medicinitas que vamos a juntar todos y ya cumplimos. No, hermanos. Estamos hasta acá de esto, hermanos. Por eso no hemos impactado al mundo. Por eso no hemos transformado al mundo, porque nos hemos adaptado al mundo y hemos sido imitadores del mundo. Lo que se debe tener presente es que han sido nuestros propios pecados los que han contribuido al desorden en el que hoy nos encontramos. Sí, hermanos. Antes se llamaban días de guardar. ¿Recuerdan? Jueves Santo, día de guardar. Viernes Santo, día de guardar. Hoy se dice vacaciones. Hoy son vacaciones. No hemos impactado, hermanos, para transformar esto. Y ahí estamos. La ley dice, los 10 mandamientos dicen, 6 días trabajarás y todos los puentes aprovecharás. ¿No dice así, hermanos? Pero vean entonces cómo nos han jalado, hermanos. Esto es lo que debemos de pensar, hermanos. No somos micos para inventar el mundo. Nosotros debemos de imponer los modelos de vida. ¿En qué pecamos? No faltará por ahí alguno que diga, como con Malaquías. ¿En qué te hemos robado, Señor? ¿Sí? Los diezmos. Perdón. ¿En qué hemos pecado? Se preguntarán algunos. Primero, en que aún entre nosotros hay pecados bochornosos de adulterio, fornicación, lujuria, borracheras, envidia, robo, divorcios. No estoy hablando de allá afuera, estoy hablando de cristianos, hermanos. Estoy hablando de cristianos, ¿sí? Pastores adúlteros, pastores que roban del alfolí, diáconos que roban del alfolí. Es vergonzoso, hermanos, mencionarlo, pero es una realidad en nuestras vidas. Cristianos borrachos, digo, si debemos seguirles diciendo cristianos, pero los hay, hermanos, es lo triste. Estas son manchas que disminuyen la eficacia de nuestro testimonio en el mundo. Segundo, porque también pecamos de negligencia y abulia en el cumplimiento de nuestros deberes como cristianos. Pregunto, ¿dónde están nuestras escuelas cristianas? Hermanos, adelanto la noticia, todavía no lo hago oficial, ¿sí? Pero ya compró un hermano de Colombia su boleto de avión de Colombia para estar en el aniversario de FIDEC. Y ya envió la fecha de su arribo y la fecha de su regreso.
Y aquí se les hace caro apoyarnos en eso. Vean lo que esto significa. Ah, pero todavía no me quedo ahí. Viene también, porque está admirado de lo que tenemos en nuestro portal de la escuela Harvester. Yo me quiero esconder, hermanos. Sí, pero a eso viene. ¿Qué le vamos a decir, hermanos? Por la gracia de Dios la cerramos. De esto, pecado, todos somos culpables, hermanos. Todos. Iglesia, consistorio, todos. Siéntanse aludidos. Sintámonos aludidos. Porque no apoyamos. Jamás hemos apoyado un ministerio más allá. Y déjenme, lo menciono, porque se va a dar. Hace un año, nuestra orquesta, después de tantos años de estar orando por este ministerio, dio un concierto. Les dimos un recesito. Suspendimos la escuela dominical para que no se fueran a cansar. Y en ese recesito se quedó media iglesia. ¡Qué vergüenza, qué bochorno, hermanos, delante de Dios! ¿Creen que eso está bien delante de Dios? Bueno, pues eso es, hermanos, eso es lo que debemos de entender, la amplitud, la profundidad, las dimensiones de nuestro compromiso de ser cristiano. Pregunto, ¿en dónde están nuestros partidos políticos cristianos? No dudo que al ratito algún hermanito nos invite, porque tal diputada que es cristiana está invitando a un desayuno, porque no, conmigo no cuenten. Punto, ya. ¿Sí? ¿En dónde están nuestras empresas cristianas? ¡Quebró! Pues ¿qué se creen, hermanos? ¿Que esos empresarios comenzaron ayer? ¿No conocen la historia de Levi's? ¿Cómo comenzaron esos jeans? Él vino a sacar oro y lo que sacó fue pura tierra, pero tenía visión de futuro, hermanos. Vio que los trabajadores de las minas se les luían pronto los pantalones e inventó la mezclilla e inventó los jeans. Oye, pues es elegancia traer un jeans Levi's, ¿no? Ahí, hermanos. Ahí está todavía la compañía. Ah, pues ¿dónde comenzó? ¿Alguien sabe? ¿Sí? En un garaje. ¿Sí? Allí comenzó. No, hermanos, nosotros ya queremos toda la mesa puesta. No queremos sufrirle. Ya queremos pues sí lo sabe Dios. ¿Cómo se llama? De Taravisa. Jean, ¿quién sabe qué? Pues ya tenía la mesa puesta cuando don Azcárraga murió. ¿Eso es lo que queremos? No. Padres, enseñen a sus hijos a labrar su camino. No les compren coche. Que sepan lo que es comprarse un coche. ¿Sí? Yo recuerdo unos hermanos, hermano Kramer, pláticas así, salieron y preguntamos cándidamente, ¿no? Algo así como que ¿a quién le iba a dar el coche? No, el coche lo tendrán que comprar ellos. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos enseñarle a los hijos. El valor del trabajo, la necesidad del trabajo. Bueno, ¿por qué no decirlo? Que sí hay presencia cristiana en estos campos, pero pues a no ser por uno que otro acomedido que anda consiguiendo votos para los partidos oficiales con la esperanza de que le toque algún huesito. Está ahí para ver qué le toca. Si hace su visión, ya perdió. Porque eso no es hacer política cristiana. Eso es trabajar para los filisteos. Pregunto, ¿dónde están las ligas deportivas cristianas? Les he dado páginas web para que vean, por ejemplo, la Liga Cristiana de Fútbol en Italia, los torneos que ellos realizan entre iglesias cristianas, entre iglesias evangélicas. Por cierto, no las hacen en domingo. Y no están aquí como algunos de nuestros cristianos, ¿sí? Enseñando aquí su pollito, ¿sí? Y con su letra CA, ¿no? Club América, ¿sí? O su crucesota así y su playerota azul, ahí, ¿no? Cruz azul.
peleándose por los partidos. ¿Y tú a quién le vas? No, pues yo soy Chiva, ¿y qué? Y cosas por el estilo, hermano. No, es que es normal. Todo mundo lo hace. O sea, no vemos la dimensión cristiana de la vida. No estamos diciendo que no se juegue fútbol. No estamos diciendo que el fútbol sea pecado. Pero usted ha visto los acercamientos que les hacen a los futbolistas. Esos pueden ser modelos para nuestros hijos, todos tatuados. Vea usted en qué usan su dinero, en qué lo gastan, hermanos. Es tremendísimo todo eso. Y estos son los modelos de nuestros hijos. Yo les comentaba, si recordarán, le preguntaba a uno de mis sobrinos, porque me preguntó, tío, ¿quién es tu futbolista favorito? Algo así me preguntó. Le digo, pues no sé. Y entonces él me dijo, no sé qué nombre. Y le digo, ¿es cristiano? Sí, Ronaldo Cristiano. Ah, eso, como usted lo dijo, Cristiano Ronaldo. ¿Ven, hermanos? ¿Qué dimensiones? Son nuestros hijos. Ese hijo va a ser adolescente. Ese hijo va a ser joven. Va a ser adulto y va a seguir con esa vida torcida. Tenemos que hacer aquí algo, hermanos. Vuelvo a la pregunta donde me quedé. ¿En dónde están las ligas deportivas cristianas? No, por el contrario. Por ahí andan nuestros jóvenes inscribiéndose y pagando para pertenecer a las escuelas de las fuerzas básicas de los actuales equipos de fútbol. ¿En dónde están los sindicatos cristianos? ¿En dónde están los hospitales cristianos? ¿Dónde están nuestras escuelas de música? Hermanos, tenemos mucho de qué pedirle perdón al Señor. No, todo lo tenemos prestado de esos perversos cainitas. Tenemos que acudir a ellos porque nosotros no tenemos nada. Si nosotros, por nuestra indiferencia en ser luz y sal de la tierra, hemos contribuido al estado actual de las cosas, debemos entonces también experimentar y expresar una preocupación comunitaria para sanar las brechas que se han abierto entre los seres humanos y para vendar las heridas del mundo. Basta ya, hermanos, de andarnos escurriendo hacia alguna clase de espiritualización mística o de cualquier otra sofisticación. Tampoco debemos de andar ofertando un pedazo del cielo o una hermosa isla espiritual en no sé qué lugar. Ese no es nuestro papel. Óiganlo bien, hermanos. Nuestra vocación, nuestro llamamiento es para ser cristianos aquí y ahora en el mundo. Este es el mundo en el cual Dios nos ha colocado. Este es el mundo al cual Dios sigue amando. Lo ama porque lo creó. Este es el mundo que sigue perteneciendo totalmente a Dios. Dios no ha dejado de ser Dios del mundo. Lo digo fuerte y claro. Aquí no hay lugar para los iglesistas que creen que con eso ya cumplieron con todo. Templistas, dominguistas, aleluyeros. No hay lugar tampoco para los desertores del cuerpo de Cristo, porque esos son desertores. No tengo otro calificativo, hermanos. Ni mucho menos para los traidores del sublime pacto de Dios. Suena fuerte, pero esta es la palabra de Dios y es bíblico, porque así les llama traidores del pacto, transgresores del pacto. Debemos permanecer en los puestos que Dios nos ha colocado. Ahí debemos ser luz y sal de la tierra. Nuestra vocación es transformar este mundo que es de Dios, de nuestro Dios, de nuestro Padre. No debemos ceder ni un ápice de terreno al enemigo de Dios, el diablo.
Cristo nos enseñó a orar así: venga tu reino. Descuide, hermano, no me voy a meter en su tema, solo lo menciono. Esto coloca sobre nuestros hombros la responsabilidad de estar activamente involucrados en un programa cristiano en donde se procure la expansión del reino de Dios a través del trabajo, a través del testimonio corporativo de los cristianos. Y este es nuestro talón de Aquiles, esta es nuestra debilidad. No sabemos trabajar corporativamente porque inmediatamente nos enojamos. Pues entonces no quiero nada, ahí está, que haga, que otro lo haga. No sabemos tolerarnos los unos con los otros. No sabemos por el bien del reino. Si las cosas no se hacen como yo las hago, como yo las percibo, entonces ahí está, no lo hagan y no me vuelvo a meter. Es nuestra amenaza. Pero hay otro punto también: el testimonio corporativo, hermanos. El testimonio corporativo de los cristianos en los diferentes sectores de la vida. Usted pertenece a la asociación de esto, pero no son cristianos. Pertenece a la asociación de lo otro, pero no son cristianos. Hermanos, aquí hay médicos. ¿Por qué no se juntan los médicos? Empiecen por orar. ¿Sí? Aquí hay taxistas. ¿Por qué no empiezan por orar? Es un principio. En fin, hay tantas maneras, hermanos, de hacerlo. Pero llego al tercer y último punto de la exposición de esta mañana. La vocación del cristiano es enarbolar en alto su oficio en medio de la sociedad. Que se pueda decir, como se decía del maestro, les enseñaba como quien tiene autoridad. Que se vea que el abogado es diferente de toda la demás bola de abogados. Que el médico es diferente de toda la demás bola de médicos. Yo no puedo dar otros testimonios más que los que viví. Y algunos de ustedes, colegas, lo saben, ¿sí? Médicos que le pedían favores a sus pacientes, digo, si se les puede decir. Yo lo viví, hermanos, ahí, esos testimonios. No, hermanos, tenemos que ser diferentes. Los psicólogos, sí, no se me iba a escapar, hermano. Todos tenemos que ser diferentes. Simplemente hacer nuestro trabajo como la Escritura lo manda. No pide más el Señor de nosotros. Abraham Kuyper nos legó este inolvidable llamado para la acción social cristiana dentro del reino de Dios. Cuando hablamos de acción social, no estamos hablando de una cruzada con medicamentos y regalar ropa vieja y etcétera. No, hermanos. Acción social en los hospitales, con los demás médicos, en el Metropolitano, en el Ángeles, en el Dalinde, en el Seguro. Ya no es SSA, ¿verdad? Ahora es, creo que Secretaría de Salud, algo así. Bueno, en fin, etcétera, hermanos. Kuyper decía: no existe pulgada cuadrada del universo en la cual Cristo no diga, esto es mío. Este es, pues, un llamado para nosotros los cristianos a fin de honrar este reclamo divino. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fíjese bien, todo el mundo y los que en él habitan. El gatito, el perrito, nosotros los cristianos y aún los no cristianos, aún los desertores, aún los traidores, ellos siguen estando bajo la soberanía de Dios. Salmo 24:1. Como cristianos, nunca podremos encogernos de hombros con la pobre excusa de que la política es sucia. Pues lávala.
Así de sencillo, es cierto. Pero no es la política en sí la que está, sino los que hacen la política. Por ahí algunos se excusan, dicen, bueno, yo nada más tengo vitiligo. Ay, hermanos. No digo nombres, no he dicho nombres, sino quién sabe cómo me vaya. En muchos casos, hermanos, son hombres y mujeres de sucio corazón y perversas intenciones. No es cuestión de género, es cuestión del corazón, hermanos. No hay actividad humana que no esté contaminada por el pecado del hombre. Pero no se trata entonces de una graciosa huida, sino de una apasionada entrega. No podemos huir como lo hicieron los anacoretas, los ermitaños, los monjes, no. Hacer esto es darle la espalda a los problemas de la sociedad. Huir de la sociedad no hará que los problemas desaparezcan. Si usted huye a cualquier parte del mundo, los problemas seguirán. Si nosotros no articulamos una auténtica filosofía cristiana, sin duda que otras filosofías impregnarán los corazones de nuestros hijos. Ahí está Nietzsche, ahí está Marx, ahí está el Che Guevara, hermanos. Vean sus pósters, vean sus leyendas. Nuestros hijos han sido influenciados por esas filosofías, porque nosotros no tenemos una filosofía cristiana que proponerle a nuestros hijos. ¿O es que acaso no hemos visto ya los emos cristianos? Cristianos aquí que llegan con los pantalones rasgados, con micro shorts, microfaldas. Hermanos, ¿de dónde vino eso? ¿De la Escritura? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Díganmelo. Yo rectifico, pido perdón. Me hinco y le suplico su perdón. Pero vean de dónde vinieron entonces esos modelos. De allá afuera, hermanos. Entonces, hermano, no se haga el inocente, señor padre de familia, ni se haga de la vista gorda. Poca levadura leuda toda la masa. Pero mejor voy a concluir, porque ya casi siento que empiezan a juntar la leña, hermanos, y verde. Ahí está el reto, hermanos. No hay disyuntiva. ¿Lo toma o lo deja? La vocación del cristiano en el reino de Dios es, 1, ejercer su oficio en la creación. No huya, trabaje. 2, la vocación del cristiano es desempeñar su oficio en comunidad. Busque otros hermanos de su misma carrera, de su mismo oficio, y empiecen a trabajar juntos. 3, enarbolar su oficio en medio de la sociedad. Muéstrele a la sociedad lo que significa ser músico cristiano, lo que significa ser médico cristiano, maestro cristiano, etc. No podemos enterrar la cabeza en la arena. No podemos huir del puesto donde Dios nos ha colocado. No podemos hacerlo porque Cristo nos ha dado una comisión. Él ha dicho: toda autoridad me ha sido dada, tanto en la tierra como en el cielo. No solo en la iglesia, también en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Por tanto, vaya al mundo. Eso es lo que dijo Jesús. Sean mis discípulos, sean mis testigos. Nuestra misión cristiana, lo sé, hermanos, no es simple. Propone por primera vez, de manera articulada, el tema de la doctrina de la predestinación. Y se le fueron encima con las uñas salidas. Dice: no creí que entre reformados ese tema causara tanto revuelo.
Pero hermanos, cuando hemos llevado propuestas al presbiterio, por ejemplo, cuando propusimos el modelo de plan curricular para la escuela dominical, por ahí alguien saltó. Lo que tú quieres es teólogos. Obvio que no. O su escuelita, donde enseña griego, su escuelita, donde enseña hebreo, etcétera. Hermanos, en todas partes vamos a encontrar oposición. ¿Sí? Eso nos lo ha dicho el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Ahí está la certeza de nuestra victoria. Nuestra misión, decía, no es simple, ni se reduce únicamente en repartir folletos evangelísticos por las calles. Eso ya lo hacen los fastidios sin Jehová. No es volvernos vagoneros. Sí, tristemente yo los veo ahí con su botellita y su cantando Cristo me ama, y extendiendo la manota. Oh, hermanos, es tremendo de veras, hermanos, esos ejemplos, ¿no? No, hermanos, no se trata de ofertar al 3 por 1 las promesas del Evangelio. La Escritura es bien clara cuando dice, no eches las perlas ¿a quién? A los puercos. ¿Sí? Entonces también debemos tener cuidado en eso. Urge que tengamos siempre presente que cada oficio, cada servicio, cada llamamiento, cada empleo es parte de nuestra misión cristiana en el mundo. Es urgente una verdadera y auténtica acción social cristiana dentro del reino de Dios. Yo me sorprendo. Nos prometen que ya no vamos a subirnos con miedo al microbús. Ya no nos vamos a subir con miedo a los taxis. Prometen, pero no dicen cómo. No están diciendo las alternativas. Cuando nos convocan los candidatos, hermanos, no, nada más llegan, esto es lo que voy a hacer, pero no dan oportunidad al diálogo. Yo quería preguntarle a una señora que nos invitó cuando estaba en boda, que las escuelas de tiempo completo. Sí, yo quería preguntar de la unidad familiar, si ese sistema no iba a romper la unidad familiar. De hecho, la rompe. Ya no, los hijos ya no conocen a sus papás. No están los papás. Hermanos, antes la lucha era por tener un horario de 8 horas. Hoy en países de Sudamérica están luchando por tener jornadas de 5 y 6 horas. ¿Para qué? ¿Para estar con la esposa? ¿Para estar con los hijos? No. Para buscar otro empleo. Para pagar el coche, para pagar el celular, para pagar el Netflix, para pagar... No, pues entonces, ¿a dónde vamos a dar, hermanos? Entonces, no tenemos esa visión de lo que significa, hermanos. Ya no hay esa comunión cristiana. Es urgente una verdadera y auténtica acción social cristiana dentro del reino de Dios. Pero, no como el llanero solititito, sino como una verdadera comunidad de oficios traídos al servicio del reino. Todo esto fue lo que trajo la reforma del siglo XVI, con la sola predicación de la palabra de Dios. Así que, hermanos, no digamos que no se puede. Si ellos pudieron, nosotros, ¿por qué no? ¿No es la misma Escritura? ¿No es el mismo Espíritu Santo? ¿No son las mismas promesas del Evangelio? Hermanos, todo esto es lo que implica ser reformado. Todo esto es lo que implica ser presbiteriano. Todo esto es lo que implica ser cristiano. Cristiano, presbiteriano y reformado. Implica este compromiso. El mundo es de mi Dios. Jamás lo olvidaré.
Vamos a orar. Padre Santo, llegamos ante ti, como siempre, Señor, cuando tú hablas, anonadados en nuestros corazones. Porque como aquel hijo pródigo, tenemos que llegar diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero Señor, el regocijo nuestro viene pronto, porque tú con los brazos abiertos nos das la bienvenida. Pero como aquel hijo pródigo, cuando lo llevaste a la recapacitación, dijo: ya no quiero estar como su hijo, sino como uno de los empleados de mi padre. Aunque tú lo recibiste como hijo, aunque tú nos recibes como hijo, sabemos, Señor, que nuestra tarea está aquí en este mundo, que nuestro trabajo está aquí en este mundo. Señor, que tenemos que rescatar este mundo, esta sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, ahora desbalagados, porque no vimos nuestra tarea y nuestro compromiso. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta tarea. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo.